más cordial bienvenida de parte de la Escuela Judicial y de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial de Costa Rica. Para nosotros es un gusto tenerles acá. Nos vamos a presentar para iniciar este conversatorio relacionado con la conciliación en entornos virtuales. Voy a dar la palabra a mi compañera Julieta y luego yo les converso un poco también y luego iniciamos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Quisiéramos antes, pues yo quisiera que ustedes conocieran a mi compañera de conversatorio hoy y entonces, porque es en realidad una persona de amplia experiencia. Doña Katia es psicóloga. En este momento se desempeña como subdirectora de la Escuela Judicial. Es mediadora y conciliadora certificada con una gran experiencia, es formadora y ha sido a lo largo de muchos años formadora de muchas de las personas que hoy en día se desempeñan como mediadores y conciliadores de diferentes centros, incluyéndonos a nosotros, porque ella fue nuestra profesora. Doña Katia, pues tiene amplia experiencia, es quien en la escuela judicial ha manejado por muchísimo tiempo todo lo que es el tema de resolución alterna de conflictos, que tiene que ver con la formación de personas juzgadoras, tanto de personas juzgadoras del programa inicial de formación de jueces, como de los diferentes programas que se desarrollan en la escuela judicial. Además de que ha sido también y es actualmente formadora de varios centros en donde se capacitan las personas para ser mediadores y conciliadores. Muchísimas gracias, Julieta. Para mí es compartir con vos este espacio, compañeras de vida y de trabajo desde hace más de 20 años. Para mí es justo presentarles a Julieta. Julieta es abogada, es mediadora, conciliadora, certificada, capacitadora también en temas de resolución alterna de conflictos. Julieta se certificó con nosotros, con la Escuela Judicial en el año 99, en un programa que es hasta el momento único en Latinoamérica, porque fue un programa de 600 horas efectivas de capacitación. Y siempre que yo digo la cantidad de horas, las personas que participaron de ese programa dicen que no es cierto, que fueron como 1.200, ¿verdad? Porque trabajaban noches y madrugadas. Entonces, ella es parte de ese equipo muy selecto de jueces y juezas conciliadores, ¿verdad? Que se certificaron en ese momento y que a partir de ahí han sido un apoyo fundamental en el Poder Judicial para abarcar a toda la población judicial en la medida de nuestras posibilidades en lo que es la capacitación, resolución alterna de conflictos. Julieta ha sido una docente de lujo para la Escuela Judicial. Ella nos ha apoyado no solamente en la capacitación que hemos dado en el ámbito nacional, sino también por la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe. Entonces, yo le doy la más cordial bienvenida también a Julieta y no tengo la menor duda de que vamos a seguir aprendiendo de ella en todo este proceso. Entonces, vamos a dar inicio. Yo les voy a compartir la presentación y ustedes me indican si la pueden ver bien. ¿Ahora sí? Sí, señor. Perfecto. Sí, se puede ver. Sí. Muy amable, muchas gracias. Les vamos a pedir que, por favor, mantengan, si es posible, su cámara abierta. Nos encanta verles. Pero sí que tal vez nos ayuden a apagar los micrófonos para que no tengamos interferencia. Vamos entonces a trabajar el día de hoy en este conversatorio un tema que es de mucha actualidad, que a partir de la oportunidad que nos ofreció la pandemia lo hemos estado trabajando diferentes personas en todos los ámbitos, ¿verdad? Que es justamente la conciliación en entornos virtuales. Julieta y yo nos vamos a referir a lo que son los aspectos técnicos y los aspectos tecnológicos, porque nos ha preocupado en este tiempo que muchas veces por atender lo tecnológico y especializarnos en lo tecnológico, perdemos de vista lo técnico, ¿verdad? Y ese es un aspecto que debemos de tener muy vigilante y debemos de estar muy pendientes para que funcionen bien los dos elementos que son básicos, ¿verdad? En la realización de audiencias virtuales. Vamos a ver porque se me pegó la... Denme un segundito.
que no me avanza la presentación, ahora sí. Ok, entonces, lo primero que queremos comentarles es que desde nuestro punto de vista, para la realización de las audiencias de conciliación en entornos virtuales, siempre tenemos que pensar y reflexionar sobre el tema de cuáles son las competencias que las personas deberíamos de tener para poder realizar audiencias en este entorno. Entonces, cuando hablamos de competencias, lo primero que viene a nuestra mente es que son competencias, ¿verdad? Porque ya no se refiere a un concepto como normalmente lo conocemos en el ámbito jurídico, sino que la competencia relacionada con un desempeño involucra diferentes aspectos. Uno de ellos es el conocimiento, es el saber. Otro de ellos, el saber hacer, que tiene que ver con todo lo que son habilidades, lo que son destrezas. Y definitivamente el saber ser, que tiene que ver con actitudes, con valores. Y entonces, si nosotros integramos estos tres elementos, nos damos cuenta que para hacer una conciliación en el entorno virtual, necesitamos conocer mucho de conciliación y de mediación, necesitamos conocer mucho sobre técnicas y estrategias, necesitamos poder dirigir un proceso, conocer cuál es el camino a partir del cual yo puedo llevar a las personas a encontrar y construir soluciones a sus problemas. Y además tengo que tener dentro de este grupo de competencias la actitud y el valor que acompaña a este tipo de procedimientos. Vamos a conocer también y definitivamente vamos a adentrarnos en la parte técnica, esto que les estoy mencionando, y la parte tecnológica. Todo lo que es el manejo tecnológico, Julieta es una jueza conciliadora de mucha experiencia, ha sido pionera en el aventurarse a hacer conciliaciones en entornos virtuales, ir mejorando su procedimiento, ir mejorando su técnica, y nos ha apoyado muchísimo para fortalecer estas competencias no solamente en personas que trabajan, como les decía, en nuestro Poder Judicial, sino también en otros poderes judiciales del área. En el manejo tecnológico vamos a involucrar también, Julieta se va a referir a algunos aspectos que tienen que ver con términos jurídicos, con condiciones jurídicas, como por ejemplo la firma del acuerdo. Cuando nosotros hablamos del manejo técnico, nos estamos refiriendo a lo que es el proceso, a lo que son las estrategias, a lo que son las técnicas y los recursos. Todo esto engloba lo que nosotros llamamos el aspecto técnico. Porque, como les decía al inicio, cuando pensamos en que ahora muchas personas se tienen que enfrentar a hacer audiencias de conciliación en línea, nos encontramos con que muchas veces se prioriza el manejo nada más del entorno, que además es un tema muy importante, pero no se cuida, no se protege, no se vigila el cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo sigue siendo definitivamente un tema total y absolutamente de procedimiento, de estrategia, de técnica. Y lo voy a decir de la manera más natural posible, no es cierto que cualquier persona que maneje un entorno tecnológico puede dirigir un proceso de mediación o de conciliación en línea. Definitivamente, vamos a ver, la condición necesaria, puede sonar muy obvio, pero en la realidad que nos estamos encontrando en este momento no resulta ser tan obvio. Para poder dirigir un proceso de conciliación en línea, tenemos definitivamente que tener muchísimo conocimiento primero sobre el proceso. ¿Qué procedimiento, qué proceso utilizo para dirigir un proceso de conciliación? Valga la redundancia, o sea, ¿qué es lo que yo debo hacer? Entonces, yo sé que acá tenemos gente muy experta, pero habrá otras personas que tienen apenas un acercamiento, entonces voy a referirme a algunos aspectos. Cuando nosotros hablamos de un modelo, sin querer referirme a etapas específicas, sino me voy a referir a momentos, porque definitivamente en nuestro país y en la experiencia comparada hay modelos diferentes, etapas diferentes, pero vamos a ver, hay etapas básicas, hay momentos especiales dentro de la conciliación que nosotros nunca podríamos dejar de pasar de lado. Uno de ellos es lo que es la evaluación del caso, o sea, tener la posibilidad siempre de evaluar el caso, hablar con las partes de previo a la sesión conjunta para poder determinar si el caso podría pasar por dos puertas que necesariamente tiene que superar.
La primera de ellas es la puerta de la admisibilidad, ¿verdad? Si el caso, desde el punto de vista jurídico, es posible que sea conciliado. Y la segunda puerta es la conciliabilidad, que tiene que ver con aspectos relacionados con la voluntariedad, con la disponibilidad de las personas, con la ausencia de situaciones de violencia y con ausencia de desbalances graves de poder. Una vez que nosotros hemos evaluado el caso y tenemos la seguridad de que el caso pasó por estas dos puertas, nos adentramos en un momento muy especial que es el encuentro entre las personas. Ese momento en el que primero les contamos y les explicamos. Es un momento, desde mi punto de vista, es una etapa en la que uno enamora a la gente de la conciliación, en el sentido de poder mostrarle a las personas cuál es la oportunidad que ofrece la conciliación, cómo estamos depositando en ellas la posibilidad de que construyan las soluciones a sus conflictos, la posibilidad de que definan de qué manera quieren arreglar, de qué manera quieren superar este momento. Entonces, ese primer momento, ese primer encuadre, es un momento en el que le ayudamos a las personas a desarrollar confianza, no solamente en nosotras y nosotros como personas que estamos dirigiendo el proceso, sino además confianza en el proceso mismo, en que es un proceso que está planificado, que está ordenado, que está, vamos a ver, que está estratégicamente diseñado para que ellas se encuentren, para que las partes logren construir la mejor solución a su conflicto. Una vez que ya las personas ingresan a esa sesión conjunta, tienen que tener la certeza de que están en el momento correcto, de que están en el lugar correcto, que la conciliación efectivamente les puede dar esa posibilidad, que la conciliación es un momento en el que puedo generar la diferencia entre el antes y el después. Antes, una situación de angustia, de tensión, una situación, todas las personas, y ustedes lo saben, porque todas las personas estamos en procesos de conflicto, esa es parte de la naturaleza humana, pero cuando pasa mucho tiempo y el conflicto no se resuelve, las personas generan sensaciones de impotencia, de angustia, de estrés. Incluso hay gente que se enferma, no solamente físicamente, sino también empieza a tener problemas de adaptación social relacionados con un conflicto que no se resuelve. Entonces, el poder darle a las personas la certeza de que están en el momento y en el proceso correcto va a ser parte de nuestra habilidad como personas conciliadoras. Cuando nosotros hablamos de qué otros momentos deben de estar presentes en esta conciliación, pensamos entonces en ese momento en que las partes deben de contar su punto de vista, ya no pensando en lo que sucedió, en el quedarme atrás, sino, bueno, relatar desde su punto de vista cuáles fueron las situaciones que generaron el conflicto, pero ayudarles a empezar a trabajar el conflicto, a ver el conflicto de una forma diferente. Nosotros en ese momento, cuando las personas nos cuentan su punto de vista, primero una parte, luego la otra, les damos la oportunidad de ir filtrando su percepción del conflicto para que vayan quedando solitos esos aspectos esenciales que si nosotros posteriormente trabajamos dentro de las etapas subsiguientes, vamos a poder ofrecer el espacio para que ellas construyan una solución integral. Vean que en todo momento lo más importante de este proceso de conciliación es el protagonismo de las personas. Cómo son ellas las que van con nuestra guía, con nuestra orientación, con nuestra regulación también, porque hay que establecer reglas dentro de este proceso, cómo ellas van adueñándose de la posibilidad de construir una solución diferente a su problema. Una vez que cada persona ya nos ha planteado su punto de vista, que nosotros ya tenemos identificados esos ejes, ¿verdad?, del conflicto, siempre todo esto relacionado con lo técnico, con el manejo técnico del proceso, vamos a permitirles a las personas, eje por eje de este conflicto, irlos trabajando en un momento en el que les pedimos que sean creativas para empezar a generar con respecto a cada uno de esos ejes posibilidades de solución. Posibilidades de solución que tienen que partir de ellas, posibilidades que tienen, porque vamos a ver, cuando nosotros nos encontramos ante la posibilidad de que sean las personas las que construyan soluciones, no es solamente porque son ellas las dueñas del conflicto, es porque tienen que adueñarse también de la solución.
En el momento en que nosotros permitimos que sean las personas las que construyan las soluciones a partir de su contexto, estamos garantizando la permanencia del acuerdo en el tiempo, estamos garantizando un alto nivel de satisfacción, estamos garantizando que las personas se comprometan con ese acuerdo y con esa solución. Está muy probado, no solamente en nuestro contexto, sino en otros, en la experiencia comparada en otros contextos, que cuando a las personas se les imponen soluciones dentro de un proceso de conciliación y no hay convencimiento, no hay creación, no hay construcción, hay mucho menos probabilidad de que el nivel de compromiso sea el óptimo, ¿verdad? Donde las personas sienten que hay alguna solución que viene de afuera y no de adentro, hay menos posibilidad de que el acuerdo incluso se mantenga en el tiempo. Entonces, en esta etapa, en este momento en el que la gente es creativa y construye soluciones, nosotros les vamos orientando, pero se requiere definitivamente de una sistematización de este proceso. A mí me llama mucho la atención y es una inquietud que comparto con Julieta, que hay personas que a veces sienten, bueno, es que por mi profesión, qué sé yo, por ser abogado o abogada, o porque la psicología me lo permite, o porque en trabajo social hemos trabajado este tipo de temas, sienten que el tener una profesión específica ya les habilita para ser conciliador o conciliadora. Y ustedes se dan cuenta con este pequeño repaso que hacemos de lo que significa un modelo, un proceso, nos damos cuenta que no es algo que se traiga por default, digamos, en las profesiones. Es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que construir, es algo que tenemos que aprender. Entonces, este trabajo, por ejemplo, de cada uno de los ejes del conflicto, irlos trabajando, ir acordando con respecto a cada eje, es una forma de las personas de sacar su conflicto, desestructurarlo, analizarlo, irlo filtrando, ir encontrando soluciones para cada uno de estos ejes y ya después, de una manera muy ordenada y sistematizada, empezar a concretar lo que tiene que ver con la negociación, los términos de la negociación y cómo esto finalmente nos lleva al acuerdo. Si nosotros tenemos un modelo que las personas puedan aprovechar para todo este proceso de construcción, vamos a tener la posibilidad de generar éxito dentro de la conciliación, de lograr un nivel de éxito muy importante. Hay un aspecto sustancial en todas las personas que trabajamos en este campo y un convencimiento en el sentido de que definitivamente las personas cuando se acercan a una conciliación no necesariamente tienen la intención de llegar a un acuerdo. De la habilidad nuestra depende que esas personas se encuentren. De la habilidad nuestra depende muchas veces que esas personas logren pasar, ¿verdad?, del conflicto a la oportunidad que ofrece el acuerdo. Entonces, tener un modelo estratégico, definitivamente le garantiza a las personas un momento idóneo, ¿verdad?, para la construcción de la solución. A la par de un modelo siempre vamos a tener que hablar de estrategias. Recuerden que dentro de estos momentos a los que hemos hecho referencia dentro de la conciliación, la estrategia, el propósito de cada uno de estos momentos es muy importante. Y un poquito se los fui diciendo cuando les mencionaba el modelo. ¿Qué sentido, qué propósito tiene el que nosotros evaluemos el caso antes de la sesión conjunta? Tiene un propósito muy importante, que es el acercamiento con el caso, el acercamiento con la persona, el conocer si el caso es posible de llevar o no a conciliación. Cuando ya estamos en la sesión conjunta, el propósito inicial es que las personas se escuchen, que las personas primero conozcan del procedimiento, qué oportunidades les ofrece, luego que se escuchen, luego que se den la oportunidad de construir soluciones y definitivamente el propósito de sentarse a conversar sobre sus intereses es una parte crucial, es una estrategia crucial de este proceso. El que la gente estratégicamente logre centrarse en intereses y no en sus posiciones iniciales es un trabajo que nos va a corresponder desde el inicio de este proceso de conciliación. Cuando nosotros hablamos de técnicas, vamos a estar hablando de todas aquellas que requerimos nosotros y nosotras como conciliadores conocer y cómo hacemos el paso de estas estrategias y técnicas de negociación hacia las partes. Porque hay algo que yo creo que todas las personas acá tenemos claro, y es que a nosotros no nos enseñaron a negociar. A nosotros y en nuestras sociedades nos enseñaron a pelear, ¿verdad? Nos enseñaron a
a pelear por lo nuestro, a pelear por nuestros espacios, ¿verdad? A confrontarnos. Y entonces el momento de la conciliación se convierte en una oportunidad para aprender a dialogar, para aprender a conversar, para aprender a darnos cuenta que no necesariamente el tener la razón, el ganar todo, es lo que me va a permitir resolver el conflicto. Entonces, conocer nosotros y nosotras técnicas de negociación para trasladarlas a las partes va a ser un requisito indispensable para ayudar a las personas a negociar. Hay gente que a veces dice, no, es que en esta materia la gente nunca concilia, porque esta materia es muy difícil. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se les ayuda a negociar? ¿Cómo negociar? Bueno, sí, digamos, qué técnicas se utilizaron, qué modelo se utilizó. No, de ahí nada más me senté, le pregunté qué propuesta tenía cada uno. Por ejemplo, en empezar por preguntar por propuestas, no es algo estratégico. ¿Por qué? Porque la gente viene muy posicionada. Entonces, lo primero que nos van a decir probablemente es, una piensa A, la otra piensa B, y pensamos nosotros e interpretamos que A y B no es posible de que se encuentren y terminamos con el proceso. Es por eso que en nuestros sistemas judiciales, y lo hemos encontrado no solamente en nuestro Poder Judicial, sino en otros poderes judiciales con los que hemos podido compartir espacios de capacitación, nos hablan de que hay materias en que el éxito de la conciliación es muy bajo. Y cuando nos vamos a analizar qué es lo que se hace, lo primero es que se dedica muy poco tiempo a la conciliación. Y lo segundo es que no se cuentan con estrategias, con modelos, con técnicas para ayudar a las personas a negociar. Yo quisiera que nos quedáramos y si yo solamente lograra que tuviéramos consenso sobre esto esta tarde, yo me quedaría feliz. O sea, las personas no estamos entrenadas para negociar. Las personas que se encuentran en un conflicto necesitan ser entrenadas por nosotros y nosotras cuando dirigimos el proceso para que tengan ese encuentro. Ese es el primer presupuesto del que debemos de partir. El segundo de ellos es que las personas necesitan resolver el conflicto y necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, en el sentido de ser, vamos a ver, yo siempre le digo a la gente, piensen en que ustedes deberían de ser la mejor opción para esas partes que ustedes tienen ahí. Que esas partes, cuando salgan de esa conciliación, digan, sí, definitivamente me tocó el mejor o la mejor conciliadora. Así es como la gente lo debería de sentir, ¿verdad? Que pudo tener ese encuentro, que pudieron resolver el conflicto, porque hubo una persona experta que me dio el espacio, me dio la posibilidad de aprender cómo negociar, cómo hablar, cómo conversar, cómo dialogar, y me dio la posibilidad de construir soluciones. Ese proceso de aprendizaje en la conciliación podríamos decir que es de lo más importante. El tema de la comunicación, o sea, cómo nosotros tenemos que manejar técnicas de comunicación, técnicas de escucha, manejar todos los sistemas de comunicación, cómo aprender a leer a la gente en cuanto a sus formas de expresarse, cómo ayudarles a controlar incluso su forma de comunicarse para que tengan una comunicación más asertiva. Tenemos que trabajar también en el manejo de emociones. Yo pienso que este tema a veces, por ejemplo, en algunas de las disciplinas genera un poquito de temor, pero la conciliación es un momento en el que definitivamente siempre van a salir emociones. Sabemos que el conflicto no solamente está determinado por lo que la gente percibe que pasó, sino además por lo que la gente siente que pasó. Si yo solo manejo la percepción y no manejo la emoción, probablemente el conflicto no se va a poder resolver de manera integral. Entonces, tenemos que aprender a manejar las emociones, aventurarnos, aprender sobre cómo hacerlo en la conciliación. No se requiere ser psicólogo, trabajador social, psiquiatra para poder manejar emociones dentro de una conciliación. Se requiere nada más entrenarse en este proceso. Y bueno, las técnicas asociadas a cada etapa, ¿verdad? Cada etapa tiene su técnica dentro de los diferentes modelos. Cada etapa tiene formas de orientar a las personas para encontrarse. El último aspecto técnico al que yo quería referirme es al tema de los recursos. Cómo nosotros, dentro del entorno virtual, tenemos que seguir utilizando recursos que utilizamos en el entorno presencial, ¿verdad? Cuando estamos presencialmente con la gente. Hablamos del tema de tomar notas para que la gente confíe en que nosotros estamos consignando todo lo que nos están diciendo, el cómo la gente sienta, no es que vamos a pasar escribiendo todo el rato, es el valor que le damos a las notas, es el valor que le doy a lo que la gente me cuenta. Hay personas que muchas veces dicen, es que, ¿qué va? Esta conciliación muy difícil, la gente habló tanto y si uno se pone a preguntar, bueno, porque es que a veces la gente habla mucho. La gente habla mucho en muchas ocasiones porque no se sienten escuchadas.
el tomar notas que tengan sentido, el tomar notas orientadoras, el poder devolverle a la gente lo que nos ha planteado de una forma diferente, es algo estratégico también dentro de la conciliación. El manejo de la pizarra, quienes han estado conmigo en capacitación saben que yo siempre les hago una inducción a lo que es el manejo de la pizarra, porque no es si yo quiero usar pizarra o no en una conciliación, y lo podemos hacer en el entorno virtual. La mayoría de las aplicaciones tienen pizarra, y si no tienen pizarra, tienen la forma, o no la sabemos manejar, tienen la forma en que nosotros podamos compartir una presentación de PowerPoint y podamos tener ahí una pizarra. Hay pizarras divinas, hay pizarras muy creativas, ¿verdad? Para poder trabajar con la gente diferentes etapas del proceso. La pizarra, el uso de la pizarra tiene un objetivo muy importante, y es que la gente saque de su mente, y se los digo esto desde el punto de vista psicológico, que la gente saque de su mente el conflicto, lo pueda ver ahí, lo pueda analizar, pueda generar opciones donde las estamos viendo, donde las estamos analizando, donde las vamos discriminando, donde nos va quedando en pizarra solamente aquellos elementos que van a constituir la posibilidad de un acuerdo. El que yo saque de mi mente el problema, lo ponga allá, lo analice y luego lo quite, cuando ya yo tengo una pizarra en blanco, porque todo lo he logrado concertar, nos vamos a dar cuenta que la gente también pasa página. Desde mi punto de vista, el que nosotros utilicemos un medio como la pizarra física cuando estamos en una conciliación presencial y en el entorno virtual, la pizarra que nos ofrecen las aplicaciones o la que nosotros podamos crear, definitivamente es un medio más que nos ayuda a que las personas trabajen el conflicto, lo vayan discriminando, que vayan estableciendo ejes y que los vayan trabajando de manera ordenada y además creativa, porque las posibilidades que tenemos de trabajar en pizarra nos ofrecen el despliegue de la creatividad por parte de las personas y el ordenar la información y el empezar a identificar posibilidades para que la gente se siente a conversar. Cuando la gente se sienta a conversar y logra resolver, nuevamente, estos medios visuales nos ayudan a construir un acuerdo, por ejemplo, que la gente vaya viendo, que la gente vaya identificando en ese acuerdo la representación de sus intereses. Este es un momento que se convierte en un momento mágico para las personas. Entonces nos vamos a dar cuenta que el uso de recursos dentro de la conciliación virtual debe de tener la misma rigurosidad y la misma riqueza que cuando estamos en una conciliación presencial. Voy a darle la palabra a Julieta para que nos converse ya ahora no necesariamente sobre el manejo técnico, sino sobre los aspectos tecnológicos y jurídicos de la conciliación en el entorno virtual. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya te voy a compartir otra vez la presentación. No sé si querías hacer primero alguna introducción, Juli. Sí, bueno, en realidad es importante que tengamos claro de que, bueno, la situación que vivimos desde el año pasado nos llevó a migrar hacia esta nueva posibilidad de realizar audiencias por medios tecnológicos. Yo creo que nos obligó a dar un paso que habíamos estado resistiendo a darlo y que al final lo tuvimos que dar de emergencia, y bueno, y sacar todas las destrezas, ¿verdad?, que teníamos para poderlo realizar de la mejor forma. Porque hablando, por ejemplo, a nivel judicial, nosotros necesitábamos seguirle dando a las personas usuarias la posibilidad de que las audiencias de conciliación se siguieran realizando. No podíamos dejar en espera durante mucho tiempo eso, porque los conflictos de las personas seguían, e inclusive con la situación de la pandemia muchos de los conflictos se agudizaron. Entonces era necesario darles esas soluciones, esa posibilidad de buscar esas soluciones de una manera rápida. Por eso fue que establecimos o que elaboramos el protocolo para realizar las audiencias por medios tecnológicos que nos aprobó la Corte en el mes de agosto del año pasado. Se presentó por parte de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos y la Corte lo aprobó. A partir de ahí empezamos a realizar las audiencias y bueno, les cuento un poco cómo es el desarrollo que nosotros hemos dado en las audiencias de conciliación, porque creo que eso es importante.
Katia, no sé si me puedes ayudar con compartirme la presentación. Claro, ya te la voy a compartir. Es importante que tengamos claro de que no podemos dejar de lado, porque sea una audiencia a través de un medio tecnológico, no podemos dejar de lado todos los aspectos que nos explicaba Katia ahora. Es una, digamos que una función que requiere un manejo mucho mejor por parte de la persona que va a realizar la audiencia de conciliación. ¿Por qué? Bueno, porque no solo tiene que manejar bien, de la mejor forma posible, todas esas estrategias que Katia nos explicaba ahora, sino que además tiene que tener un manejo de ese entorno virtual que además le dé seguridad a las personas, porque a veces un poco la resistencia que hemos encontrado en las personas usuarias es por ese temor al cambio, es por no saber a qué se enfrentan. Entonces les da miedo conectarse, les da miedo la audiencia por medios tecnológicos. Entonces la seguridad y el acompañamiento que de previo, inclusive a la audiencia, podamos darle a las personas, hace la diferencia y hace que se sientan que están con personas que saben lo que están haciendo, que tienen el manejo, no solo de lo técnico, sino de lo tecnológico, y eso da mucha confianza. Entonces, pues nosotros, vamos a ver, primero veamos los tipos de audiencias. Podemos realizar audiencias tecnológicas, por medios tecnológicos, teniendo a cada una de las personas en un lugar diferente, o podemos realizar lo que hemos llamado híbridos, que es personas estando de forma presencial con nosotros, y otras personas conectadas a través de la plataforma Teams, que es la que tenemos aprobada en el protocolo. Entonces, el manejo que tenemos que hacer muchas veces de esto es muy ordenado para que todas las personas sientan que están teniendo la misma atención y la misma participación dentro de la audiencia. Hemos tenido audiencias, por ejemplo, en donde una persona se va trasladando de un lugar a otro. Yo tuve un proceso de tránsito en donde el señor iba manejando un furgón, y cuando empezó la audiencia, pues él se estacionó ahí en una orillita para realizar la audiencia. Eso nos posibilitó que una persona que estaba en Guapiles y otra persona que estaba en ese momento en la zona sur pudieran realizar la audiencia sin tener que desplazarse hasta el centro de conciliación. Entonces, tenemos que ver también que estas posibilidades tecnológicas nos acercan más a las personas usuarias, le posibilitan más a las personas usuarias el poder solucionar su conflicto a través de una conciliación sin tener que desplazarse. Entonces, eso también es una ventaja para las personas. Explicarle esto a las personas ha sido, pues, para nosotros una buena herramienta para que sientan que es una buena posibilidad y que se animen quienes han tenido miedo. Entonces, podemos hacer estas audiencias híbridas o virtuales en donde cada uno esté en su oficina. Nosotros de previo nos comunicamos con las personas que van a ser citadas a conciliación para preguntarles pues si ellos tienen la forma de conectarse. Existen ciertos requisitos básicos, ¿verdad? Como que tienen que tener ya sea una computadora o un teléfono celular que tenga cámara y que los micrófonos funcionen para que la persona pueda estar conectada en todo momento. Y si tiene esa posibilidad, pues entonces se envía la resolución convocando a la audiencia de conciliación, y ahí en esa resolución van todas las instrucciones que la persona debe saber para poder conectarse. Además, uno de nuestros compañeros, Leonardo Vega, elaboró un video, que es un video pequeñito que dura aproximadamente 2 minutos y medio, que es como el ABC para que la persona, aunque nunca haya tenido ningún contacto con la plataforma, pueda conectarse y entrar a la reunión sin ningún problema. Entonces, eso también nos ha ayudado muchísimo a que las personas se sientan con más confianza. Esas instrucciones iniciales que les damos, e inclusive les damos número de teléfono, o tenemos también un WhatsApp del centro de conciliación, en donde si la persona tiene alguna duda o algún problema para eventualmente conectarse, pueda comunicarse con nosotros para poder ayudarle y que no se complique su conexión. Cuando ya, bueno,
24 horas antes o a veces un poquito más, enviamos a las personas el enlace para que puedan conectarse a la audiencia. Y cuando ya estamos en la audiencia, entonces aquí las instrucciones que demos desde el inicio van a facilitar ese proceso, porque es importante dar las explicaciones muy claras para que las personas vayan siguiendo esa línea que vamos dando y que todo vaya funcionando de la mejor forma. Entonces, al inicio, importante tener claro que el inicio de la audiencia lo grabamos. Grabamos el inicio de la audiencia para determinar quiénes están compareciendo y para dejar un soporte o una evidencia a través de la plataforma de las personas que están compareciendo. Entonces, les pedimos que se identifiquen con su nombre, número de cédula, nombre, número de carnet, e inclusive muchas veces muestran sus documentos de identificación para que estemos pues seguros de que son las personas que tienen que estar compareciendo. Y les explicamos desde el inicio que estamos grabando para eso y para dar las instrucciones. Para dar las instrucciones tanto técnicas, que es todas las instrucciones que deberíamos de dar en una audiencia de conciliación presencial, y además las instrucciones tecnológicas. ¿Por qué grabamos esto? Bueno, porque es un respaldo también el que nosotros dejemos constando todas las instrucciones que hemos dado, para que las personas posteriormente no digan eventualmente, bueno, es que a mí no me explicaron o no me dijeron. Entonces siempre dejamos grabada esa parte. Explicamos que vamos a grabar el inicio con esos dos propósitos y que luego vamos a dejar de grabar. ¿Para qué? Para proteger el principio de confidencialidad de la audiencia de conciliación. También nosotros es importante que les diga que realizamos reuniones restaurativas y que estas reuniones restaurativas las hacemos también a través de plataformas tecnológicas. Entonces, en realidad todas estas instrucciones son exactamente iguales. Entonces, les decimos, bueno, que vamos a dejar de grabar para proteger la confidencialidad, ya sea de la audiencia de conciliación o de la reunión restaurativa. Y que vamos a reanudar la grabación cuando tengamos la razón de cierre, que puede ser un acuerdo, o si es materia penal, alguna otra medida alterna, o que puede ser un acuerdo o eventualmente una suspensión de la audiencia para realizar alguna diligencia por parte de las personas intervinientes en el proceso, y establecemos de una vez la fecha de continuación. Entonces, una vez que hemos hecho eso, las instrucciones tecnológicas que tenemos que dar son importantes. Primero, todo el tiempo que dure la audiencia de conciliación, las cámaras tienen que estar activadas. ¿Por qué? Porque es importante que las personas se puedan observar, y porque también es muy importante que la persona que esté dirigiendo esa audiencia esté observando el lenguaje gestual de esas personas que tienen audiencia. Entonces, porque el hecho de que estemos haciendo una audiencia por medios tecnológicos no quiere decir que inobservemos todas esas obligaciones técnicas que tenemos en el manejo de la audiencia. Entonces es importante que quede claro que las cámaras van a estar activadas siempre. Los micrófonos, siempre les pedimos que solamente esté activado el micrófono de la persona que está haciendo uso de la palabra, para evitar cualquier interferencia que haya y que haga que las partes no se puedan escuchar o que no pueda comprenderse bien lo que cada uno está diciendo. Además de eso, siempre damos pues una explicación de qué pasa en caso de que por alguna razón se pierda la conectividad, se vaya la electricidad o tengamos algún problema técnico. Nosotros siempre tenemos los datos de contacto de todas las personas que participan de esa audiencia, y en caso de que sucediera algo así, pues nos ponemos en contacto vía telefónica con ellos para determinar si esperamos, para ver si se puede reanudar la audiencia, o si no, pues para determinar una nueva fecha en que se dé continuación a la audiencia. Siempre es importante, y siempre lo hacemos, de que decirle también a las personas que si tienen algún problema, porque puede ser o que no nos escuchen o que de pronto no nos vean, bueno, explicarles siempre la función que tiene cada uno de los botoncitos del tablero, y si al final no lo logran con los botoncitos del tablero, pues que levanten la mano y ya sabemos que es que tienen algún problema y entonces atendemos de inmediato la situación. Una vez que hemos explicado todo eso y que hemos dado también
todas las instrucciones técnicas propias de la audiencia de conciliación, dejamos de grabar y entramos a realizar la audiencia. Cuando realizamos la audiencia, la hacemos exactamente igual que si fuera presencial, observando, dirigiendo la audiencia, dando nosotros las pautas para dar la palabra, llamando la atención, muy vigilantes de que el respeto y todas las reglas técnicas de la audiencia de conciliación se mantengan. Y también podemos hacer reuniones separadas. Teams nos permite hacer una reunión separada, tiene un botón para eso, y si no, pues simplemente la programamos en el calendario y podemos conectarnos a esa audiencia sin desconectarnos de la audiencia de conciliación, nada más queda en espera y luego regresamos. Entonces, perfectamente se pueden hacer reuniones separadas. También, si las personas no están en el mismo lugar con sus abogados, están acompañadas por abogados en la audiencia y requieren ya sea conversar sobre alguna propuesta que les han planteado o conversar con su abogado de previo para plantear alguna propuesta, también damos el espacio para que puedan hacer esas reuniones separadas ellos directamente. Lo que hacemos es silenciar los micrófonos para que puedan hablar por teléfono, o puedan hacer, o si no, que se manden mensaje por WhatsApp, o en fin, lo que les quede mucho más fácil, y también damos ese espacio. Porque lo importante es pues que las personas estén convencidas que el acuerdo al que están llegando es lo más satisfactorio para sus intereses. Bien, una vez que tenemos construido con las partes el acuerdo, de previo a reanudar la grabación, lo leemos con ellos. ¿Para qué? Para que todos estemos claros de que esos son los puntos de acuerdo a los que llegaron. Y luego reanudamos la grabación con el fin de dictar o leer el acuerdo, para que las partes sepan cuáles son esos puntos de acuerdo a los que llegaron, y luego les damos la palabra. ¿Para qué? Para que ellos ratifiquen esos términos de viva voz, ellos y sus abogados. Nosotros grabamos entonces no solo esta segunda parte a través de la plataforma Teams, sino que también lo hacemos en el sistema integrado de grabación de audiencias orales que tenemos en el escritorio virtual, y queda incorporado inmediatamente después de que termina la audiencia al expediente esa lectura del acuerdo conciliatorio. Posteriormente, nosotros, bueno, el artículo 6 bis de la ley orgánica nos autoriza para que cuando quede algún soporte de la audiencia de conciliación por medios tecnológicos, no firmen las partes, no es necesaria la firma de las partes. Entonces, por eso queda incorporado no solo a través de la plataforma Teams, sino a través del SIGAO, el acuerdo, y luego nosotros remitimos el acuerdo conciliatorio homologado a las partes a los correos electrónicos aportados al expediente, y ahí van a tener ellos el documento escrito de ese acuerdo conciliatorio. Es importante que les diga, bueno, que el protocolo que nosotros elaboramos nos ha sido bastante utilidad. Lo hemos compartido con compañeros y compañeras de las diferentes jurisdicciones para que puedan, porque existen protocolos para realizar las diferentes audiencias en las materias, pero en la parte de conciliación no había un protocolo específico. Entonces, cuando van a hacer una audiencia de conciliación en la materia que sea, el protocolo se ajusta para cualquiera de esas audiencias. Me interesa resaltar, Katia dijo que el manejo de las emociones es importante y es posible, además, aunque estemos haciendo una audiencia por medios tecnológicos, eso es uno de los aspectos que tenemos que estar vigilantes, y podemos darle toda la atención, todo el manejo y toda la contención que le estaríamos dando en una audiencia presencial. Si tenemos que hacer inclusive una reunión separada para un manejo de emociones, para lo que sea, lo hacemos exactamente igual, ¿verdad? Entonces, es simplemente ir desarrollando la destreza, que creo que es lo que a veces nos impide el pensar que a través de un medio tecnológico los sentimientos, las emociones de las personas pues van a estar un poco más limitadas, y no es cierto. Las personas igualmente en audiencias por medios tecnológicos expresan sus sentimientos, sus emociones, y nosotros tenemos que estar vigilantes y darles contención. Quiero contarles también
que de agosto a la fecha, de agosto en que se nos aprobó el protocolo a la fecha, de las audiencias de conciliación y de justicia restaurativa que hemos realizado hasta la fecha, 500 audiencias han sido virtuales. Entonces, pues es un número importante, con muy buenos resultados. Igual les damos seguimiento y en realidad ha sido, no hemos tenido al día de hoy ningún problema que se haya presentado porque la audiencia haya sido por medio tecnológico y alguna situación se haya presentado por esa razón. Entonces, en realidad ha sido exitoso y creo que esto es una forma de realizar audiencias que llegó para quedarse, porque como les decía al inicio, le posibilita a las personas el poder ir a su audiencia, ir a solucionar su conflicto, muchas veces sin moverse siquiera de su casa. Hemos tenido algunas audiencias en donde las personas están positivas por COVID, pero se sienten bien y entonces han dicho, mire, pues yo obviamente no puedo desplazarme a ninguna parte, pero yo sí me puedo conectar desde mi casa y hacer la audiencia de conciliación. Entonces, imagínense que hasta en una situación así, hemos logrado que se realicen audiencias de conciliación. Entonces, creo que básicamente he cubierto todos los aspectos importantes. Me gusta siempre hacer énfasis en el tema de la confidencialidad de la audiencia de conciliación, en que no podemos bajo ninguna circunstancia grabar la audiencia completa, ¿verdad? Porque estaríamos violentando ese principio de confidencialidad. Entonces, que no se nos olvide, porque al principio quizá entre el manejo tecnológico y la atención de la audiencia y todo lo que tenemos que hacer se nos puede olvidar, pero estamos violentando el principio de confidencialidad. Entonces, siempre muy vigilantes de grabar el inicio y antes de empezar a hablar específicamente sobre el tema del conflicto, cerrar esa grabación y volver a grabar cuando tenemos la razón de cierre, ¿verdad? Eso siempre es muy importante que lo tengamos presente y que estemos vigilantes de eso. ¿Por qué? Porque después va a quedar incorporado o eso va a... Nosotros siempre guardamos el respaldo de la audiencia. Entonces, eso sería algo que podría estar circulando eventualmente por alguna razón que podría llegar a manos de las partes y es algo absolutamente confidencial, ¿verdad? Eso que no se nos olvide. Creo que con esto he cubierto pues los aspectos tecnológicos. Katia, no sé si hay algún aspecto que creas que no dije que sea importante al que me refiera. Sí, no, yo pienso que por lo menos estos son los puntos más importantes. Vamos ahora a pasar entonces a algunos temas. Julieta y yo queríamos que reflexionáramos sobre algunos temas éticos relacionados con el manejo de la conciliación en el entorno virtual. Tiene mucho que ver con esto que mencionaba al final, Julieta, ¿verdad? Relacionado con el tema también de la confidencialidad. Pero vamos a ver puntualmente algunos temas que nos interesan a nosotros conversar con ustedes y que reflexionemos al respecto. Vamos a volver a compartir la presentación. Vamos a ver. Ay, no. Vamos a ver. No importa, llegamos ahí porque es cortita. Ok, sí, ahí está, ya. Cuando hablamos de todo esto, de los aspectos técnicos, de los aspectos tecnológicos que tenemos que tener cuidado, del tema jurídico incluso, ¿verdad? De la construcción del acuerdo que nos mencionaba hace un momento Julieta, tenemos que reflexionar sobre los aspectos éticos y nosotras queríamos compartirles de la experiencia que hemos tenido en el 2020 con la capacitación de jueces y juezas, como les decía, de nuestro Poder Judicial. Tuvimos gente de México, de Ecuador, de Colombia, de República Dominicana, de Nicaragua, de Honduras, de México, de El Salvador, de Guatemala. En todos estos contextos, la gente nos contaba eventos y nos contaba situaciones y a partir de esas vivencias y de esas experiencias, nosotras detallamos estos aspectos en los que quisiéramos que tengamos mucho cuidado en el entorno virtual. Uno de ellos es el tema de la imparcialidad. Ustedes saben que la imparcialidad es una obligación, es parte del marco deontológico que cubre la práctica de la conciliación y nos hemos encontrado con que hay nuevas afinidades en el entorno tecnológico. ¿Qué quiere decir nuevas afinidades? Que dependiendo de cómo las partes manejen y dominen el entorno tecnológico,
así muchas veces son las respuestas de la persona que dirige el proceso. Nos han referido eventos, por ejemplo, en que a la persona que le cuesta más manejar el entorno y que de repente no se puede conectar y que deja abierto el micrófono cuando no puede o que cierra la cámara cuando no debe, ¿verdad? A esa persona de repente se le empieza, ¿verdad?, a tener menos empatía. Entonces, y obviamente, ¿verdad?, lo contrario sería generar más empatía por la persona que demostró ser totalmente diestra, ¿verdad?, en el manejo tecnológico. Entonces, estas nuevas afinidades nos tienen que tener muy vigilantes porque las personas no tienen por qué ser expertas en el manejo tecnológico de la audiencia virtual. Quienes tenemos que dominar el ambiente tecnológico somos nosotras y nosotros quienes estamos dirigiendo el proceso, pero la gente apenas se está acercando. Vamos a tener suerte en algunos momentos de que es gente que ya domina, digamos, estas herramientas, pero en la mayoría de los casos, y esa ha sido la experiencia de estos jueces y juezas que hemos con los que hemos tenido contacto, la mayoría nos habla de gente con dificultades de acceso. Vean que Julieta nos comentaba del señor en el furgón, ¿verdad? Entonces, ¿qué dificultades se le pueden presentar al señor en el furgón? Un montón, con la cámara, con el micrófono, con el ruido exterior, ¿verdad? Y eso va a requerir de un ejercicio de empatía muchísimo mayor de nuestra parte. Sí. Juli. Sí, antes de pasar de la confidencialidad, que me parece muy importante, quería agregar a eso que dijo Katia, que para las personas asistir a una audiencia, aunque sea de conciliación, que sabemos que es absolutamente voluntaria, que no los obliga a nada, lo que sea, ya les genera un contenido de nerviosismo, ¿verdad? Importante. Bueno, y más si están conectados a través de una computadora o de un teléfono y no son muy diestros en el manejo tecnológico, ¿verdad? Entonces están, no solo es el tema del conflicto que tienen y que están en una audiencia, sino además el que no saben cómo, ¿verdad? Entonces, si prenden el micrófono se les apaga la cámara, si prenden la cámara nada más se les ve como la frente o se les ve esta parte porque no saben cómo ubicarla, ¿verdad? Entonces hasta eso hay que tener como la paciencia de irle diciendo, no, corre la cámara, muévala un poquito, o yo tuve una persona que le dije, bueno, que el micrófono solo quien estuviera haciendo uso de la palabra, entonces ya después no había forma que pudiera encender el micrófono. Cuando ya lo logró, le dije, mejor déjelo así y no lo apague nunca más hasta que terminemos la audiencia, ¿verdad? Para que ya no tenga problema. Hasta esos detalles, tiene uno que saber que las personas están asustadas de que están en medios tecnológicos. He tenido personas que dicen, yo no sé, usted deja que venga mi hija o mi sobrino o mi nieto para que me ayude, porque yo no sé. Bueno, sí, claro, que venga, que le ayude y después se retire, ¿verdad? Por el tema de la confidencialidad de la audiencia. Y otra cosa importante es que dentro de la imparcialidad y la neutralidad también tenemos que estar muy vigilantes de los gestos nuestros también, porque a veces se nos olvida y como estamos solos o solas en una oficina con la computadora, se nos olvida que las demás personas nos están viendo. Entonces a veces hacemos gestos que nos pueden ver perfectamente, porque si algo podemos ver perfecto es la cara de las personas en una audiencia, entonces se nos olvida. A las personas se les olvida y uno nota cuando una parte está diciendo algo que a la otra no le gusta, la cara que hace, porque además se siente sola y se le olvida que todo el mundo la está viendo. Pero también tenemos que tener mucho cuidado de nuestros gestos, ¿verdad? Y de recordar siempre que todo el mundo nos está viendo para no afectar, digamos, esa imparcialidad y esa neutralidad que tiene que tener la persona que está dirigiendo la audiencia, de pronto sobre algo que dijo alguien o que hizo alguien y que hagamos un gesto que pueda sentirse como desaprobación porque generamos un desbalance en el manejo de la audiencia, ¿verdad? Y en la confidencialidad es importante que tengamos claro que le tenemos que pedir a las personas de previo que estén, de previo a la audiencia, que estén en un lugar en donde estén solas, en donde estén aparte, en donde no haya nadie escuchando, porque el conflicto es de las partes y solo estas son las que deben de estar. Entonces, que siempre deben de asegurarse un espacio en donde esa confidencialidad se mantenga. No es una cosa que nosotros podemos garantizar, pero es algo en lo que tenemos que hacer énfasis a las personas para que de previo ellos busquen un lugar que les asegure esa confidencialidad. Y en cuanto a qué es en la confidencialidad que tenemos que estar muy vigilantes quienes manejamos una audiencia, lo que les decía hace un momentito, la grabación, ¿verdad?
estar seguros de que no grabamos ninguna parte de la audiencia que pueda violentar ese principio de confidencialidad, que es importantísimo, ¿verdad? Y que no podemos pues dejar pasar. Entonces, pedirle a las partes siempre, mire, esté en una oficina o en un lugarcito donde usted esté solita o solito, que nadie esté escuchando, que no hay más personas, y siempre hacemos énfasis en eso. Y por el lado nuestro, vigilar el tema de la grabación, que yo siempre hago énfasis en eso porque me parece que es un tema muy importante. Ok, otro de los puntos es el relacionado con la justicia del acuerdo. Recordemos que la justicia del acuerdo está referida a la forma en que las personas sienten satisfacción con respecto a lo que se pudo construir. Y un elemento fundamental en la construcción del acuerdo siempre va a ser la autodeterminación. Ustedes saben que un acuerdo de conciliación tiene que contener lo que las partes decidieron con respecto a lo que es la solución a su conflicto. Y nos hemos encontrado con que en el entorno virtual, a veces por vamos a ver, porque alguna de las partes no tiene de repente buena señal y entonces se nos va y regresa, o como decía Julieta ahora, ¿verdad? El tema del micrófono, y empezamos a permitir que las dificultades tecnológicas presionen el proceso, nos presionen a nosotras y a nosotros como personas que estamos dirigiendo el proceso, y empiezan lo que nosotros llamamos como que se empieza a sustituir la voluntad de la persona por la voluntad del conciliador, ¿verdad? En el sentido de que, como para acabar pronto, porque a veces el entorno tecnológico genera que se retrase un poco el proceso. ¿Por qué? Porque hay que resolver que se desconectó, que hay que esperar que entre otra vez, que no le funcionó la cámara, que sí le funcionó, que alguno de todos quedó congelado, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones, bueno, y otro montón que si yo les contara las cosas que nos han referido, se caerían de espaldas, ¿verdad? Pero todos esos imprevistos, ¿verdad? Que se dan dentro del entorno virtual, muchas veces presiona a la persona que está dirigiendo el proceso y entonces trata de acelerar el acuerdo, aportando, vean qué lindo lo estoy diciendo, aportando algunas sugerencias a cómo resolver el conflicto. Entonces, que recordemos que el entorno virtual sigue manteniendo la exigencia del respeto a la autodeterminación. Eso es importantísimo. Juli. Sí, bueno, el principio de decisión informada, que está ligado a nuestro deber de información, ahora se nos amplía, ¿verdad? No solo es toda la información que siempre tenemos que darle a las personas, sobre todo lo que tiene que ver con el proceso, sobre todo el desarrollo de la audiencia de conciliación, sino además también sobre ahora los medios tecnológicos, ¿verdad? Y además en el tema pues de lo que hablaba Katia, que se relaciona también con la autodeterminación, tenemos que sacar el tiempo, aunque estemos en una audiencia por medios tecnológicos, para informarle a las personas de todo lo que es necesario para que puedan llegar a un acuerdo que realmente refleje sus intereses y sus necesidades. No podemos sacrificar eso, ¿verdad? Si tenemos que de pronto hacer una reunión separada, que eso nos va a tomar más tiempo, que puede ser un poco complicado, bueno, lo tenemos que hacer, porque tenemos la obligación de informar a las partes, ¿verdad? Tenemos que tomarnos todo el tiempo que sea necesario para que al final de cuentas ese acuerdo de verdad refleje los intereses de las partes y ellas tengan la satisfacción de que tomaron un acuerdo a partir de conocer todo el marco sobre el que iba ese conflicto, ¿verdad? Entonces, no podemos bajo ninguna circunstancia sacrificar ninguno de los aspectos técnicos ni de los deberes éticos por estar en un entorno tecnológico. Para finalizar, yo voy a permitirme salir de la presentación para que ya podamos conversar. Para finalizar, a nosotras dos nos interesa muchísimo el que podamos insistir en el tema de la capacitación. Este entorno virtual nos enfrenta a la necesidad de que las personas comprendan que para dirigir un proceso de conciliación no se requiere nada más ser total y absolutamente experto y experta en el manejo de la plataforma tecnológica. Podemos manejar la plataforma tecnológica perfectamente, pero si no tenemos el manejo técnico, no se puede mediar ni conciliar
en un ambiente, en un entorno tecnológico. Nosotros conocemos, por ejemplo, que en este momento se están dando capacitaciones para hacer conciliaciones virtuales y en lo que se enfatiza es en el tema tecnológico. Sí. Entonces, una de las opciones es, bueno, pedir el requisito que la persona sea mediadora o conciliadora. Y si vamos a certificar a personas que van a hacer conciliaciones virtuales, vamos a tener que empezar por certificarlas en mediación o conciliación primero, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que esta es una dupla perfecta, ¿verdad? Lo técnico y lo tecnológico, y definitivamente ninguno de los dos aspectos podemos desatenderlos, ¿verdad? Entonces, bueno, para nosotras ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Quedamos a disposición, Julieta y yo, por si alguna persona tiene alguna consulta. Podríamos hacerlo levantando la manita. Si alguna persona no sabe cómo levantar la manita en el entorno tecnológico, abre el micrófono. Tenemos una manita de Lucy. Lucy, adelante. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la coordinadora de Casa de Justicia para el área de aquí de San Ramón, Grecia, Sarchí y Palmares, ¿verdad? Occidente. Y me llama la atención porque, bueno, de mis compañeros, yo soy también una de las que, yo hago las mediaciones 100% virtuales porque no tengo el espacio físico. Y quisiera hacerles una pregunta. Me imagino que no les ha pasado por el tipo de materia, tal vez, pero a mí me llegan muchas consultas de utilizar estos medios tecnológicos, pero con persona, digamos, fuera del país. ¿Les ha pasado a ustedes? O sea, si les ha pasado y cómo lo han implementado, porque a mí lo único que me preocupa es la firma, porque todo lo demás se puede hacer. Sí, Lucy, bueno, el tema de la firma se va a referir Julieta, que un poco nos lo comentó ahora, con respecto al modo, al método en que está establecido en el protocolo para el Poder Judicial. Pero justamente cuando nosotros rescatamos el tema de la audiencia en el entorno virtual es precisamente porque acorta las distancias. Entonces, empatando, yo pienso que lo único que hay que hacer es empatar horas, ¿verdad? Para que las personas se puedan encontrar. Pero sí se están haciendo conciliaciones. De hecho, han aumentado, en la experiencia comparada, han aumentado los índices de acuerdos entre personas que están en países diferentes por el acceso que permite la conciliación en el entorno virtual. Sí, entonces, es por eso que quería preguntarles a ustedes qué experiencia han tenido, porque a mí sí me, digamos, todos han sido virtuales, ya les dije, ¿verdad? Claro. Más bien se abre me pasa todo lo que dicen a ustedes, van en el carro, van en el tráiler, van en el bus porque no pudieron llegar a tiempo, ¿verdad? O en la hora de almuerzo, que se van para allá, para un lugar aislado para poder conectarse, ¿verdad? Realmente es una herramienta súper importante y a mí, digamos, me ha funcionado muy bien, pero sí tengo muchas consultas de los extranjeros y también me lo han preguntado desde el Poder Judicial, me han dicho, y es que fulano de tal se fue del país y ahora le están diciendo de una audiencia así, y yo es como, debería referirse al juez o solicitarlo en la audiencia, preguntarle de que la persona salió del país, porque también me consultan, ¿verdad? Pero sí quisiera saber la experiencia que han tenido, porque sí me preocupa, digamos, el hecho mío es que digo que no, por lo de las firmas, ¿verdad? Pero lo demás no tendría ningún problema. Sí, bueno, yo no sé si alguna de mis compañeros o compañeras han tenido alguna situación así. Yo no he tenido ningún caso en donde la persona esté fuera del país. Sin embargo, para nosotros no es complicado, ¿verdad? En el tanto la firma se sustituye por la grabación, ¿verdad? De acuerdo con el 6 bis. Entonces ahí sí no tendríamos ningún problema. En el caso de que se tuviera que firmar, sí tendría que buscarse, ¿verdad? La firma digital, alguna forma para poderlo realizar, que no es imposible, ¿verdad? Nada más es ver cuál sería la forma más segura para poderla realizar. Pero no creo que sea un obstáculo, nada más hay que sentarse como a ver cuál sería la fórmula correcta y segura para hacerlo y se podría hacer perfectamente, pero no le podría comentar ningún caso porque yo no he tenido ninguno hasta el momento. Ok, también digamos por la ratificación no habría problema, digamos, si fuera el caso de que, digamos, yo los tuviera presenciales y por una X, Y o Z, en el momento que se les da la audiencia de ratificación, están de viaje, por ejemplo, se podrían conectar. Sí, se pueden conectar y pueden sí, ratificar.
usted graba y que ellos, identificándose, presentando su documento de identificación para que quede ahí, digan, estamos de acuerdo en los términos que se acaban de establecer como razón de cierre de la audiencia. Y se identifiquen para que quede ahí grabado. Eso sería, digamos, un soporte electrónico, ¿verdad? Que podría utilizarse. Ok, muchísimas gracias, de verdad. Con gusto. Tenemos a Laura Ávila. Ya les voy dando la palabra conforme veo las manitas. Laura, adelante. Gracias, Katia y Julieta. Hola, Laura. Igual, encantadísima de verles. Julieta y Katia, bueno, les puse una consultita en el chat y se las planteo, entonces son tres muy concretas. ¿Cómo asegurarse desde ambientes virtuales que las partes no graben de alguna otra forma las audiencias, ¿verdad? Que eso siempre es todo un tema, pensando en el tema de la confidencialidad. No estoy hablando usando la plataforma, sino usando su celular o algún otro mecanismo que puedan utilizar. ¿Cómo ayudarnos por ahí? Algunos tips. Después, ¿cuál ha sido, la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la percepción de la gente usuaria, ¿verdad? De los usuarios sobre este tipo de plataformas, de este tipo de mediación. Es decir, si les gusta, no les gusta, ¿qué han podido, como alguna encuesta de salida, por decirlo de alguna manera, del usuario de las plataformas o de las mediaciones virtuales? Y por último, si ha visto alguna diferencia en cuanto a la presencialidad y la virtualidad, en cuanto al cumplimiento o no de acuerdos, ¿verdad? O sea, como si eso hubiera alguna forma de medirlo. Yo sé que uno pues llega hasta un punto en la audiencia de conciliación y es en la suscripción del acuerdo, ¿verdad? Probablemente ya el seguimiento y demás no, pero sí podría ser interesante ver cómo podría estar. Estamos tal vez muy temprano para esto, pero una evaluación de cuál viene siendo el compromiso de las partes con el cumplimiento o no del acuerdo, si hay alguna indicación al respecto o alguna información que tengan. Eso era, gracias. Bien, vamos a ver, en cuanto a grabar, siempre les hacemos la advertencia desde el inicio, ¿verdad? De que no deben de grabar. Sin embargo, es algo que desde un entorno virtual nosotros no podemos garantizar que no lo están haciendo. Sin embargo, hacemos énfasis en que nada de lo que se diga en la audiencia de conciliación va a servirles a las partes como prueba si el proceso tiene que continuar porque no hay un acuerdo. El tema ahí sería pues que una parte puede utilizarlo para mortificar o hacer daño a la otra parte, ¿verdad? Pero valor dentro del proceso no tendría. Entonces, pues siempre les hacemos énfasis en eso. E inclusive tan es así que les decimos y les explicamos que por eso estamos grabando solo una parte, que la otra no, y que al final volvemos a grabar, ¿verdad? En cuanto a la satisfacción, no hemos hecho hasta el momento ninguna encuesta, pero sí las personas al final de las audiencias nos dicen, mire, esto me parece genial, no me tuve que desplazar, no tuve que salir de mi casa, no tuve que salir de mi oficina. Los abogados dicen, bueno, yo estoy aquí, mi cliente se conectó desde su casa, esto es genial, esto tiene que mantenerse, ¿verdad? Entonces, siempre las personas, porque al final, cuando ya yo termino de leer el acuerdo y tal, yo dejo de grabar y siempre me despido de las personas y les digo, bueno, ¿qué les pareció? Como para un poquito ver cómo se han sentido y no hay nadie que me haya dicho, mire, esto no me gusta o qué terrible o me sentí malísimo. No, siempre todos los comentarios han sido pues de satisfacción de las personas por la forma en que se están realizando las audiencias. Y en cuanto al cumplimiento, nosotros le damos seguimiento a los expedientes penales, porque eso sí los mantenemos para ver el cumplimiento del acuerdo y luego ya sea dictar el sobreseimiento o bien devolverlo si no hay cumplimiento, ¿verdad? Pero en realidad yo no he visto que, vamos a ver, el grado de cumplimiento de los procesos penales que nosotros tenemos en conciliación es alto, ¿verdad? Muy pocas veces devolvemos un expediente por incumplimiento y no he visto, digamos que de agosto a la fecha, que es lo que podría decirte que hemos realizado audiencias virtuales, que haya variado esa cantidad de asuntos cumplidos, ¿verdad? Pero no hemos hecho como un estudio de eso, que sería interesante hacerlo, ¿verdad? Y creo que podría ser algo como a un año, digamos, de la implementación para ver esos resultados, tanto de satisfacción como de cumplimiento.
Julieta, yo quería que tal vez nos comentaras en la experiencia que tuvimos con el curso, con otras escuelas judiciales, que incluso también vos les compartías de cómo se hace acá, que cuando las personas tienen realmente algún impedimento para participar del todo, por ejemplo, no hay forma de que una de las partes tenga acceso a equipo tecnológico, existen otras modalidades, ¿verdad?, de acceso. O sea, nunca el entorno virtual va a ser un impedimento para que la gente sienta que puede acceder a una medida alterna, a un proceso alterno, ¿verdad? Claro. Entonces, no solamente en muchos de los centros se mantiene, ¿verdad?, lo que son las conciliaciones presenciales, sino que además hay híbridos, un poquito lo que vos mencionabas ahora. Entonces, no sé, claro, Juli, puedes un poquito referirte al tema de los híbridos. Claro, claro, ya les voy a comentar, pero antes me gustaría que me quedó un temita en lo de grabar, en la pregunta que hizo Laura. El artículo 198 del Código Penal nos habla sobre la captación indebida de manifestaciones verbales. Entonces, es una advertencia para las partes, ¿verdad?, para que no hagan ninguna grabación de lo que se esté hablando en la audiencia de conciliación. Sin embargo, es la advertencia, ¿verdad? Pero no podemos garantizar que la persona no tenga su teléfono ahí y esté grabando. Pero sí, así somos en eso muy enfáticos para que las personas sepan pues que todo debe transcurrir dentro de la confidencialidad del proceso, ¿verdad? Eso porque se me había quedado ese detalle. Lo que me dice Katia sí es importante. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos personas que definitivamente no tienen cómo conectarse, ni con un teléfono, ni con una computadora, ni nada, pueden venir al centro de conciliación y aquí les atendemos. Inclusive cuando hemos hecho audiencias penales, y hay personas que no pueden conectarse, pero que tampoco pueden trasladarse hasta el centro. Por ejemplo, los compañeros de la Oficina de Justicia Alternativa o la Defensa Pública o los compañeros de la Oficina de Justicia Restaurativa le dicen, bueno, si le queda más cerca, venga a mi oficina y desde aquí se conecta. Entonces ellos le posibilitan un espacio a la persona para que ella esté ahí dentro de la confidencialidad de la audiencia y pueda hacerlo. Hemos tenido también, por ejemplo, el otro día una compañera tenía una audiencia que era fuera de San José, pero la persona estaba aquí en San José y no tenía cómo conectarse. Entonces le digo, bueno, vaya al centro de conciliación y los compañeros ahí le ayudan para que usted se conecte. Entonces nuestros compañeros técnicos le ayudan a las personas para que ellos puedan conectarse desde aquí, desde el centro de conciliación y estar en la audiencia que corresponde. Perfecto, gracias, Julieta. Tenemos a María Enriqueta. Adelante, María Enriqueta. Muchas gracias. Yo, en lo personal, quería hacer un comentario breve relativo a alguien de Casa de Justicia, que ahora no la veo, que comentó qué hacía cuando tenía una persona fuera y otra dentro del país. Ah, hola, ¿cómo estás? No, yo vivo en Argentina, no en Costa Rica. Nosotros lo que hacemos, si les sirve, claro, tampoco, yo trabajo en el ámbito del Ministerio de Justicia de Nación y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ambas trabajan de manera diferente, pero en un punto pasan dos cosas. En un caso podemos firmar nosotros por todos, pero en el otro nos tuvimos que encontrar todo el cuerpo de mediadores del Ministerio de Justicia de Nación qué hacer. Y en lo personal, porque acá no existe la firma digital, salvo que compremos un programa, cualquiera de los que hay muchos, nosotros lo que hacemos es utilizar, no sé si esto les es útil a ustedes o no, pero calculo que sí, porque ustedes utilizan Microsoft Teams y el Adobe Signature es un Adobe que pertenece a la familia de Microsoft. Es bastante accesible, es muy sencillo para cualquiera, se puede firmar desde un teléfono comodísimo. Está el Soho Sign, que es mucho más caro, que es también sencillo, pero me parece que el Adobe Signature es, no sé si a ustedes les sirve, a nosotros nos terminó sirviendo porque no teníamos ninguna regulación, porque no teníamos en ese momento el Ministro de Justicia. Pero la verdad que es una posibilidad, no sé qué, perdónenme que me haya metido, yo no estoy dentro del Poder Judicial. Oh, gracias. Muchas gracias, más bien.
No, quizás les sirve como dato, nada más. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, María Enriqueta. Muchísimas gracias por ese valioso aporte. Vamos con don Mario Angulo. Adelante, Mario. No te escuchamos. No se te escucha. Seguimos con otra persona. Es que no entendí qué significaba el... hablando del lenguaje. ¿Qué dijo? Después. Ok, entonces, María Lourdes. Sí, Adelante, María Lourdes. Gracias, muchas gracias y saludos a todos. Buenas tardes. Quería, Julieta o Katia, si fueran tan amables, de volver a explicar cómo están ustedes trabajando o sea, el acuerdo a que se llega, que es la parte final donde sí se permite la grabación, y tengo claro que eso es parte de lo que le da validez al acuerdo, pero si se fuera a ejecutar ese acuerdo por X motivo, una de las partes no lo está cumpliendo, ¿cómo lo están llevando a cabo? ¿Verdad? Porque lo que siempre se ha hecho en la presencialidad es presentar el acuerdo firmado por las partes. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo están haciendo? Gracias. Sí, bueno, no hemos tenido, digamos, hasta ahorita ninguno que haya ido a ejecución, pero de acuerdo con el artículo 6 bis de la ley orgánica, tiene plena validez como si fuera un acuerdo firmado por las partes. Al quedar incorporado en el escritorio virtual la lectura del acuerdo y la ratificación de las partes comparecientes que se identifican con su nombre, número de cédula y ratifican de viva voz. Y además, ese acuerdo, el cuerpo del acuerdo se inserta dentro de la homologación. Entonces, cuando a las partes se les notifica el acuerdo homologado, va inserto todo el texto del acuerdo y ellos tienen pues el plazo para pedir una aclaración, una adición o para oponerse a alguno de los puntos del acuerdo. Si no, el acuerdo queda firme y es ejecutorio si no hay cumplimiento, si no es materia penal, digamos, que se retrotraen los efectos. Si es cualquier otra materia, es exactamente como si fuera un acuerdo firmado por las partes y es ejecutorio ante un incumplimiento. Pero ¿cómo lo presenta la parte que quiere que se ejecutarlo? Digamos que fuera un acuerdo de pensión alimentaria, ¿verdad? Sí. Y bueno, pongamos que el padre que se comprometió a pagar un cierto monto, no lo está haciendo. Entonces, sí. Bueno, en una pensión ¿cómo le demuestro a la jueza, cómo le demuestro yo a la jueza que llegamos a ese acuerdo y que está, o sea, cómo concreto esa ejecución? Sí, bueno, en una pensión alimentaria lo que va es al despacho y firma el apremio corporal, ¿verdad? Y el acuerdo está ahí, el acuerdo está inserto dentro del escritorio virtual, está incorporado, si es un expediente físico, pues está incorporado ahí, está incorporada la notificación, si es en el escritorio virtual, está incorporado y es un documento plenamente válido, aunque no esté en las firmas de las partes. Si es otra materia, va y lo presenta a ejecución de sentencia, y es exactamente válido como si fuera un acuerdo firmado por todas las partes, porque ya está homologado y al no haber oposición de las partes, el acuerdo queda firme. Entonces va al proceso de ejecución normal si hay un incumplimiento. Ok, gracias. Seguimos con don Omar Villalobos. Adelante, don Omar. Muchísimas gracias, buenas tardes. La pregunta básicamente va sobre cuando hay problemas de accesibilidad, no tanto a nivel de medios tecnológicos, sino cuando una persona tiene problemas de comunicación, específicamente cuando es sordomudo, pero no habla el lenguaje lesco y su medio de comunicación es algo totalmente particular porque es como muy personalizado, no tiene escolaridad y la única persona que le entiende es su hermana. Estamos hablando de un caso de justicia restaurativa, la persona es el ofendido y nosotros ya hicimos las consultas a nuestras respectivas jefaturas. Sin embargo, nos gustaría conocer si alguno de ustedes o tienen conocimiento como para que nos puedan brindar tal vez algún consejo, algún tip de cómo se pueden tratar esos casos cuando el lenguaje es totalmente personalizado, porque únicamente la persona que le entiende es su hermana y el criterio sería pues bastante subjetivo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Sí, bueno, Katia, no sé si te querés referir o...
No, más bien, si querés nos contás, no sé si en el centro han tenido alguna experiencia, Juli. Sí, sí lo hemos tenido. Efectivamente, yo tuve una audiencia, no era virtual, era presencial, pero la persona, no, era una persona sorda y no sabía el lenguaje lesco y el único que le podía, digamos, pues dar a entender o traducir era su hijo. Entonces es una persona de apoyo. En esos casos tenemos que hacer una excepción y la persona tiene que entrar con quien lo requiere a la audiencia, porque de lo contrario le estamos imposibilitando su participación. Si le decimos, no puede entrar porque la audiencia es, por ejemplo, confidencial, en realidad estamos violentándole el derecho a esta persona. Entonces va a entrar con su hijo y vamos a estar, yo sé que hay un contenido, como usted dice, de subjetividad, pero bueno, es la persona de confianza de quien va a estar en la audiencia, entonces lo tenemos que permitir. Igual en el caso de este señor, lo que él hacía, bueno, su hijo era el que le traducía, pero él lo miraba fijamente a quien estaba hablando para leer los labios, entonces algo también entendía. Si estamos haciéndolo por medios tecnológicos, exactamente igual, si la persona tiene una persona de apoyo porque tiene una condición así, pues perfectamente esa persona puede estar en la audiencia para que le esté ayudando a que ella comprenda pues todo el desarrollo de la audiencia, ¿verdad? E igual si es una persona que, como este señor que yo le digo que tuvimos, que leía los labios, pues entonces se le va a facilitar mucho al poder ver en la pantalla a la persona que esté haciendo uso de la palabra, pero sí permitimos esas personas de apoyo, ¿verdad? Recordemos que sobre todo, bueno, en conciliación lo hacemos y mucho más en justicia restaurativa, ¿verdad? Me dice usted que es una audiencia de justicia restaurativa, entonces es perfectamente viable. Perfecto, muchísimas gracias. Nada más como para aclarar, ¿al hijo de este señor lo certificaron o únicamente entró como persona de apoyo? No, entró como persona de apoyo únicamente. Yo establecí que estaba en la audiencia como persona de apoyo a solicitud del señor, ¿verdad? Pero él no firmó ni nada, simplemente yo lo consigné así. Perfecto, muchísimas gracias, muy amables. Mucho gusto. Y seguimos con don Alejandro Lee. Adelante, don Alejandro. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta va en cuanto en materia agraria y civil, siempre antes de iniciar la audiencia de juicio, se le da un espacio a las personas para que podamos ver si hay una conciliación eventualmente. Pero ¿cuántos puede ser considerado un plazo oportuno? Porque yo sé que cuando se envían tal vez a las oficinas especializadas para esto, pueden tomarse un poco más de tiempo. Pero en el caso de los jueces agrarios o civiles, después de que vemos que está finalizado o que no se llegó a una conciliación, tenemos que seguir con el juicio, entonces tenemos un tiempo limitado. Entonces, ¿ustedes cuánto pueden considerar un tiempo, digamos que oportuno, para poder intentar o ver si se va a llegar a una conciliación? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Yo quisiera empezar esta reflexión con una pregunta que Julieta y yo a veces hacemos en los cursos que compartimos. Y les decimos, por ejemplo, cuando estábamos de manera presencial, cuando no teníamos pandemia, y las personas que tienen hijos o hijas en edad escolar tienen que ir a la librería a comprar los cuadernos, los bolsos y todo esto, más o menos, ¿cuánto tiempo duran negociando con su hijo o su hija? ¿Cuáles son los cuadernos, cuáles son los útiles y cuáles son los bolsos que deben de comprar? Más o menos, ¿como cuánto tiempo duran? ¿Alguna persona que tenga la experiencia? Depende, porque si es un almacén grande... Yo con mi hija duraba todo el día. Sí, duran un montón. Digamos, mi hijo duraría por lo menos 2 horas. Ok, pero vean qué interesante, ¿verdad? Porque yo comprendo perfectamente, yo tengo 24 años de trabajar en el Poder Judicial y de compartir con jueces y juezas, ¿verdad? Que se enfrentan justamente, don Alejandro, al tema del tiempo. Pero si nosotros pensamos en que una negociación cotidiana, una negociación de estas que son, podríamos decir, no tan trascendentales, digamos, podemos durar negociando con nuestro hijo, con nuestra hija, 2 o 3 horas, viendo a ver qué cuadernos compra, que este no porque tiene demasiadas figuras y se va a distraer, o este listo a él no le gusta porque está muy feo, ¿verdad? Y muy plano.
pensemos en cuánto tiempo debería de tener la gente para poder negociar algo que le puede cambiar su vida. Por ejemplo, el tema de una propiedad, el tema de una separación, el tema de una visita, el tema de un bien. Y nosotros, vamos a ver, dentro de y es una acusación que siempre nos hacemos, ¿verdad? Los sistemas judiciales, en que no le ofrecemos a la gente realmente el espacio para que logren negociar. Entonces, nos vamos a enfrentar al siguiente dilema, y es, la gente no, por ejemplo, en agrario, la gente no concilia en agrario porque no sabe, porque no quiere negociar, porque no tenían disposición, o fue porque solamente tenía media hora o solo tenía 15 minutos para ofrecer un procedimiento, digamos, con todo lo que incluso conversábamos hace un rato, con todo lo que un procedimiento significa. Esa sería la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es que realmente la gente no quiso conciliar o fue que yo no les pude ofrecer el mejor espacio para hacerlo? ¿Verdad? Esa sería nuestra primera interrogante. Y la otra es, ¿cómo valoro yo el tiempo que invierto en un sistema judicial? ¿Cómo valoro yo el tiempo que invierto en una conciliación? Porque la gente dice, es que exactamente así, don Alejandro, como usted lo mencionó, es que no de ahí, después tengo que seguir con el juicio, y entonces no puedo durar mucho, no puedo perder mucho tiempo en la conciliación, entonces ya lo hacemos con la idea de que la conciliación va a ser un fracaso, ¿verdad? Entonces, el tiempo que se invierte es como ¿para qué? Cuando nosotras iniciamos en el año 99, iniciamos el proyecto de crear una unidad de jueces conciliadores, fue exactamente por esa duda suya, don Alejandro, de qué hacemos con la conciliación en el contexto judicial, donde los jueces y juezas en sus despachos solamente tienen 10 minutos para poder hacer una conciliación. Entonces, lo que nuestro Poder Judicial adoptó como su solución fue, ok, hagamos centros. Primero empezamos con una unidad de jueces conciliadores y de juezas conciliadoras, que fue como el orgullo nuestro, ¿verdad? Primero. Y luego ya se empezó a generar, nuestro sistema empezó a generar la posibilidad de tener un centro de conciliación formal y las sedes, ¿verdad? En muchos de los circuitos en nuestro país. ¿Por qué? Porque es ahí en esos centros donde, y se los voy a decir como nosotras lo sentimos, donde se le da permiso al juez o a la jueza de dedicar suficiente tiempo a un proceso de conciliación. Porque nosotras siempre lo que pensamos es que esto es falta de visión. O sea, si yo pienso, vamos a ver, ¿cuánto tiempo puede tardar? Vamos a ver, usted me dirá, don Alejandro, ¿cuánto tiempo puede tardar un caso que no se concilia en materia agraria? ¿Cuánto tiempo puede tardar en resolverse? Yo sé que eso va a depender mucho de muchos factores, pero digamos un caso de mediana complejidad, ¿cuál es el tiempo que más o menos dura en resolverse? ¿Desde que inicia o desde que se... Ajá, desde que inicia. Bueno, eso es muy relativo en cuanto al despacho, pero en términos generales puede ser desde que se inicia la demanda hasta que se hace la audiencia de juicio, tal vez un año. Ok, ese digamos, y pensemos en otras materias, ¿verdad? En otras materias como laboral, por ejemplo, ¿verdad? Que sabemos que duran, en el mejor de los casos, un año, pero en el peor de los casos, varios años, ¿verdad? Entonces, en el caso de agrario, es que tiene una particularidad, que es que las audiencias se hacen en el campo. Claro. Entonces, nosotros no tenemos digamos que la facilidad de decir, bueno, vamos a enviar este expediente previo a ir a juicio al centro de conciliación, porque igual que inicie la audiencia, tengo que volver a dar el espacio. Claro. Entonces, aunque yo lo envíe y no se concilie, puede que cuando estemos en el lugar, sí se pueda conciliar, pero muchas veces, cuando son muchas partes involucradas, y yo creo que tal vez a todos les ha pasado que cuando son familia, siempre los peores problemas son los de la familia. Y cuesta muchísimo conciliar porque, ya aparte de intereses propios legales, hay intereses también subjetivos de que tal vez la otra persona lo que quiere es una disculpa, nada más, ¿verdad? Entonces, en agrario pasa mucho por la materia de que son familia y a veces uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo puedo dedicarle a la conciliación? Tal vez uno no quiere coartarles ese derecho, obviamente, relativamente al espacio o al tiempo que se les brinda. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo ando por todos los juzgados del país sin propiedades en el juzgado agrario de Cartago. Nosotros vemos la zona de Los Santos como recargo. Solo el desplazamiento del juez de aquí a la zona de Los Santos son 2 horas. Claro. Tal vez si la finca es grande y hay que hacer reconocimiento, son 2 horas de reconocimiento. Estamos haciendo lo que llamamos 4 horas. Me quedan 4 horas efectivas laborales para hacer el juicio
y para poder hacer el espacio de la conciliación. Claro, Entonces, no, yo te comprendo. Yo puedo decir, yo suspendo, pero también, como ustedes saben, en lo que es el ámbito judicial, suspender a veces no es una opción, porque volverles a señalar es atrasarles el proceso. Claro, claro. No, yo le comprendo. Entonces uno dice, ¿cómo hago para...? Cuando uno ve, obviamente, que si hay una opción o que si hay anuencia, pues genial, uno trata de dar más espacio porque uno ve que sí hay una anuencia, pero a veces yo he dado hasta 1 hora y al final el abogado, desgraciadamente, tal vez no le conviene por sus honorarios o lo que fuese y me echa la conciliación abajo. Pese a que uno les hace la advertencia que si la conciliación es de las partes, si él quiere conciliar, el abogado no se puede meter más que en lo que es asesoramiento jurídico. Claro. Pero ya el abogado manifestó y le dijo a su cliente, yo le recomiendo no conciliar. Y el cliente usualmente se aboca a lo que le dice su abogado. Claro, claro. Diga que no, pero se abocar a él. Entonces he tardado a veces hasta 1 hora, hora y resto, tratando de conciliar porque sé que hay anuencia de las partes y al final se viene todo abajo y digo, bueno, ya ahora perdí 1 hora y a correr con el juicio porque a las 4 de la tarde hay que venirse de la zona de Los Santos. Claro, claro. No, yo lo entiendo perfectamente. Nosotros cuando nos referimos al tema de tener la perspectiva con respecto al tiempo es ¿cuánto tiempo me voy a ahorrar si yo invierto un poco más en la conciliación y logro que se cierre acá el expediente, ¿verdad? Que termine, digamos, de resolverse el caso. Y a mí me parece que agrario, a mí me resulta un mundo fascinante agrario, ¿verdad? Porque pienso que incluso se pueden hacer conciliaciones muy creativas, ¿verdad? O sea, pienso que en ese camino del reconocimiento ahí, desde ahí yo empezaría probablemente a hacer el proceso de conciliación, ¿verdad? Empezar desde un inicio para que la gente empiece a conversar. Hay un tema muy importante, don Alejandro, y usted mencionaba que cuando usted siente que la gente tiene como anuencia, ¿verdad? De repente es más fácil. Nosotros nunca podemos partir del presupuesto de que para, ¿verdad? Que una conciliación sea exitosa, la gente tiene que tener anuencia. Más bien lo que generalmente sucede es lo contrario, que la gente llega muy posicionada, a veces muy enojada y no dispuesta, digamos, a negociar. Precisamente por eso es tan importante, ¿verdad? El que se haga de una forma estratégica. A mí me parece que también en agrario, yo no sé, Julieta, si ustedes lo han valorado, pero a mí me parece que en agrario podría hacerse algún proyecto interesante con el centro, porque yo conozco a la gente del centro, tienen una mística impresionante para trabajar y se han desplazado a lugares impensables. Así es que yo creo que en agrario podría ser un proyecto interesante. Ahí te lo dejo, Julieta, como tarea. Claro, gracias. De hecho, antes de referirme a eso, porque yo le digo que no hay una fórmula de cuánto tiempo puede uno destinar a una audiencia de conciliación, porque va a depender de muchos factores, ¿verdad? Del tipo de conflicto, de las partes, de la madurez de ese conflicto, de lo posicionadas que estén las partes, ¿verdad? De un montón de cosas a veces que nada más vamos a conocer cuando estamos ya realizando la audiencia. Entonces no hay una fórmula que yo le pueda decir a usted, mire, si después de 15 minutos ya no, si después de 20 no, porque va a depender de todos esos factores. Pero hay un momento en que uno dice, bueno, siempre si usted le pregunta a las personas de primera entrada le van a decir, no, mira, a mí no me interesa conciliar, ¿verdad? Pero eso es casi que la reacción de todas las personas. A partir de ahí es el trabajo que tenemos que desarrollar para irlos llevando de la mano hacia que piensen que esa es pues la mejor opción para resolver su conflicto. Entonces hay que tomarse el tiempo para dar una buena explicación y para hacer una buena labor de explicarles qué es la conciliación y por qué para ellos es una mejor opción. Entonces eso puede hacer que las personas empiecen a ceder y a decir, bueno, voy a ver qué es y voy a ver si lo intento, ¿verdad? Pero no existe una fórmula. Yo entiendo el tema de las agendas y de los traslados, sobre todo en materia agraria, que es un tema pues que complica, ¿verdad? Pero hay que verlo como una inversión de tiempo, hay que dar esa explicación y tratar de ver si ya vemos que definitivamente no, pues entonces pasar a otra etapa, ¿verdad? Pero esa labor inicial de venderles a las personas, por decirlo así, la idea de las bondades de conciliar es importante porque eso nos puede allanar el camino. Lo otro que decía Katia sobre un proyecto interesante, por supuesto que sí. De hecho, la compañera Carla de Santa Cruz, ella ya ha hecho algunas audiencias, creo que ha trabajado en coordinación con las personas de agrario y han hecho conciliaciones en el sitio. Eso me lleva a decirle que sería posible, ¿verdad?, trabajar conjuntamente el Centro de Conciliación con la jurisdicción agraria
y que además en esos casos que ustedes ven que son complejos, porque ustedes dicen, bueno, es que esto es un asunto de familia que viene de muchos años y porque uno eso lo puede ver de la lectura del expediente, ¿verdad? En esos casos, ustedes podrían auxiliarse de las personas del centro de conciliación que hay en el circuito judicial o conversar con la coordinación para que sea alguna persona del centro de conciliación que vaya y en esa específica que ustedes ven que puede ser un poco complicado el manejo por todos esos elementos, que vaya una persona conciliadora con ustedes y que sea quien intente esa conciliación para ver si de pronto, ¿verdad? Con ese manejo, digamos, más técnico de la parte conciliatoria, se puede conseguir que las partes concilien. Eso sería también. Pero creo que sí, sería importante que se iniciara como un proyecto, sería muy interesante. Y creo, ahorita de lo que recuerdo, hace mucho tiempo habíamos trabajado con Agrario y se habían hecho giras pues por diferentes lugares, pero recientemente creo que la compañera Carla es la que hizo varias audiencias en Agrario, en Santa Cruz. Muchas gracias. Con gusto. Don Gabriel, adelante, don Gabriel Cartín. Gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, le escuchamos. Gracias, muy buenas tardes por este espacio que nos permiten compartir. Yo tenía nada más, bueno, dos observaciones o comentarios a partir de la participación que hubo de la compañera Lucy. Ella es de la Casa de Justicia, nos dijo de Occidente, bueno, yo soy de la Casa de Justicia de San Carlos. Y con respecto a lo que Alejandro explicó o expuso, ahora también quiero hacer un comentario. Específicamente con lo de Lucy, que ella hablaba de la mediación internacional, pensaba que también, incluso para las mediaciones que hacemos acá, cuando requieren homologación el acuerdo, lo que podríamos hacer es hacer la lectura, la introducción de la etapa del proceso de la mediación, dejarla grabada y posteriormente la lectura y la ratificación por parte de la confirmación de parte de los participantes de ese acuerdo. Y eso, grabado en un expediente con el acuerdo físico, se puede presentar eventualmente al expediente, al proceso judicial para la homologación respectiva. Viendo lo que de igual manera se utiliza en el proceso judicial de la misma manera la confirmación del acuerdo de forma verbal. Y con respecto a lo de Alejandro, bueno, que eventualmente incluso, bueno, ahora que está por acá, tal vez podría ser una práctica que podríamos implementar en algunas casas que se tenga la posibilidad, o hacer un pequeño plan piloto para ver la reacción también del Poder Judicial en cuanto a la presentación de aquellos acuerdos que requieran homologación. Y es lo que decía Alejandro, que tienen esa situación en tema agrario, y bueno, esto lo hago extensivo para todas las materias eventualmente de los juzgados, las casas de justicia pueden ser un gran apoyo en estos procesos de generar el encuentro de mediación de previo a lo que es el desarrollo en el proceso judicial. Y eso es una vez que se presenta la demanda, poder también darles a las personas la opción de, ok, se va a trabajar esto, existe un proceso que se tiene que cumplir, eventualmente van a tener cierto tiempo en que se desarrolle, pero tiene la oportunidad también de recurrir a una casa de justicia eventualmente, donde paralelamente podrían trabajar este tema que están planteando. Y pues ahí también se les brinda un acceso a los participantes y a los usuarios eventualmente. Básicamente esos eran los comentarios que quería hacer con respecto a lo que planteaban. Muchas gracias. Feliz tarde. Sí. Gracias. Juli, no sé si vas a... Sí, sobre ese tema, yo creo que el que graben el acuerdo y además se haga el documento, pues por supuesto que sí, es importante. Recordemos que siempre, si van a solicitar la homologación de un acuerdo privado o tomado en una casa de justicia o en un centro privado, ¿verdad? Que la ley nos dice pues que no requiere homologación, pero si las partes lo quieren por seguridad, que esté homologado, la persona juzgadora que va a homologar siempre va a llamar o siempre debe de llamar a las partes para ratificar los términos, aunque esté grabado o aunque esté en un documento. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando homologamos un acuerdo,
analizamos no solo los aspectos legales, sino los aspectos técnicos de ese acuerdo. Cuando hablamos de los aspectos legales, está muy sencillo, nada más tomamos el acuerdo y lo comparamos con lo que la norma dice, y si está dentro de los parámetros de la norma, perfecto, ¿verdad? Se ajusta a esos parámetros de legalidad. Pero la otra parte que es igualmente importante, que es la parte de los aspectos técnicos, que es que no haya un vicio en la voluntad, que no haya una situación de violencia, que no haya amenaza, que haya un balance de poder, que haya una debida información de los alcances de lo que se están comprometiendo las partes. Eso solamente lo puede tener claro la persona que va a homologar si fue quien hizo el desarrollo de esa audiencia, ¿verdad? Entonces, por esa parte, básicamente, que son los aspectos técnicos que son igualmente importantes a los legales, siempre es necesario para nosotros, cuando se nos pide que homologuemos un acuerdo, el llamar a las partes para ratificar esos términos, ¿verdad? Y lo otro, perdón, que hablaba sobre la participación de las casas de justicia, aunque sea un asunto judicializado, pues sí, si las partes quieren, le solicitan a la persona juzgadora que suspenda el trámite del proceso porque quieren intentarlo, y lo podrían eventualmente hacer en una casa de justicia, ¿verdad? Si fuera el caso, o en un centro privado. Gracias, Juli. María Jesús Ugalde, adelante. Hola, Mari. Hola, otra de nuestras juezas conciliadoras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gusto en saludarlas y saludarlos. Doña Katia también, mucho gusto. Mucho gusto. Dos cositas rápidas. Primero, yo sí quería por lo menos contar un punto positivo de la virtualidad, también un poquito a partir de lo que consultaba doña Rosita, y es que yo he observado, por lo menos en mi práctica, que ha aumentado la participación, es decir, ha disminuido la incomparecencia a las audiencias. Mayormente en San José, por lo menos, que trabajamos, o yo trabajo más como materia penal y disciplinario notarial, y yo he observado que en el disciplinario notarial ha aumentado mucho la comparecencia, y yo creo que sí se debe a que ni notarios ni partes se tienen que trasladar. Ellos generalmente se conectan desde sus oficinas y eso ha facilitado. El otro punto que también quería aportar rápidamente en cuanto al comentario o la consulta que tenía doña María Lourdes en caso de que se deba de ejecutar un acuerdo, no me ha tocado que tengan que ejecutar un acuerdo, pero en el cumplimiento de un acuerdo penal de lesiones culposas que se utiliza póliza de seguro, el Instituto Nacional de Seguros pide o solicita el acta de homologación, que sería la resolución o la sentencia ya firme. Y ellos estaban un poco extrañados de que no existiera el acuerdo, como decía usted, doña María, firmado por las partes. Entonces, ante esa situación, lo que se hizo en el centro fue mandar un soporte de audio en la multimedia de la grabación del acuerdo conciliatorio, donde constaba pues la ratificación a viva voz de las partes o la conformidad a viva voz de las partes de los extremos del acuerdo conciliatorio. Se les grabó una llave malla y ellos llevaron a la aseguradora tanto el soporte de la multimedia que estaba ahí el acuerdo que es firmado por la autoridad judicial, eso nos habilita el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la resolución escrita de homologación. Entonces, pues yo creo que con eso bastó para que el ente asegurador procediera con el pago. No es estrictamente una ejecución, pero bueno, se necesitaba el acuerdo propiamente. Entonces creo que nos puede servir de ejemplo eso también. Y último punto, en cuanto al tema agrario, como decía Juli, sí, los centros de conciliación siempre han estado anuentes y abiertos a que se remitan los expedientes agrarios a los centros. La compañera Carla, que es la compañera del centro de Santa Cruz, ella ha ido incluso in situ a hacer las audiencias. Entiendo que en Pérez Celedón también, y estuvimos reunidas el año antepasado y pasado, antes de la pandemia, eso sí, con doña Damaris Vargas, y pues se hizo ese canal, esa comunicación, o digamos esa apertura de que en el momento que los juzgados agrarios se estimaran, podían enviarlos al centro, y lógicamente hay que coordinar agendas y visitas y todo lo demás, pero la anuencia siempre ha existido. Yo creo que esos eran los puntos. Muchas gracias, Juli y doña Katia. Ha sido de mucho provecho, y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, María Jesús.
Tenemos a don Mario Angulo y con la participación de don Mario terminamos la etapa de preguntas. Gracias. Adelante, Mario. Buenas, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Perfectamente. Ay, gloria a Dios. Bueno, primero que todo es un gusto volverlas a ver. Soy un fan de ustedes y creo que es la segunda vez que me conecto al conversatorio, y un abrazo muy fuerte a María Jesús. Tenía como 12 años de no verla desde que trabajamos en Guapiles. Es un gusto. La oportunidad de lo tecnológico. Viste, sí, increíble. Algo muy concreto. Estoy especializado en Liberia, trabajando en pensiones alimentarias, y como lo dice una circular que estableció el Consejo Superior el año pasado y el Código de la Niñez sobre la participación de personas menores de edad de 12 años, ¿existe dentro del protocolo o dentro de este entorno virtual alguna restricción u obstáculo? ¿O si es beneficioso que aunque esté mamá, aunque esté papá, esa persona menor de edad se involucre también en este entorno virtual de conciliación? Muchas gracias y bendiciones. Juli, no sé si podés atender la consulta. Claro, en el protocolo no establecimos nada sobre personas menores de edad. Sin embargo, sabemos pues que ciertamente el Código de la Niñez y la Adolescencia establece la participación de las personas menores de edad en las audiencias, si ellas así lo desean, ¿verdad? Y su derecho a ser escuchadas sobre cualquier decisión que se vaya a tomar que les beneficie o les perjudique a ellas, ¿verdad? Entonces, en el eventual caso de que tuviéramos una audiencia en donde hubiese una persona menor de edad, y esta persona quiere participar, es necesario dejarla participar. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, si ella quiere estar con mamá o con papá ahí mismo, perfecto. Si ella quiere una participación para conversar con la persona que está realizando la audiencia, ella solita, pues también podemos hacer el espacio, ¿verdad? En una reunión separada para conversar con la persona y escucharla, ¿verdad? Pero sí lo podríamos hacer. La única limitación que tendríamos es, al ser un entorno virtual, pero opera exactamente igual, en la prohibición que existe, digamos, en materia penal, ¿verdad? De conciliar cuando la víctima es una persona menor de edad. Ahí sí habría una limitación, ¿verdad? Que no se podría hacer, que es lo mismo que si fuera presencial. Pero si es una materia de familia, pensiones o algo que tenga que ver con menores, el Código de la Niñez y la Adolescencia les da esa posibilidad de participación. Yo quisiera, Mario, tal vez recomendarte, hace algunos años la jueza María Esther Brenes y yo trabajamos, nos invitaron a un congreso de medicina legal, donde trabajamos el tema de una nueva visión de la conciliación en materia de familia y su relación con el interés superior de la persona menor de edad, y ese artículo está en internet, y desarrollamos justamente lo que mencionaba ahora Julieta, de cuáles son, digamos, incluso los instrumentos internacionales que obligan a escuchar a la persona menor de edad, y cuáles son los aspectos técnicos a tomar en cuenta para la participación de esa persona menor de edad. Incluso en nuestro país tenemos, bueno, yo por lo menos conozco uno de los votos del Tribunal de Familia, donde se anuló una conciliación porque no se tomó en cuenta el punto de vista de la persona menor de edad para resolver un tema que era de visitas. Entonces, es un tema importantísimo, qué bueno que Mario lo menciona, porque es algo en lo que también tenemos que, ¿verdad? que trabajar y mejorar, ¿verdad? Para poder cumplir no solamente con la importancia de incluir a las personas menores de edad, sino respetar su derecho a hacerlo. Bueno, no sé si ya no tienen más preguntas, nos despedimos, les agradecemos nuevamente su participación.